Ok, bien. Granda Vázquez, Emilito Maya, muy buenos días. Calderón, muy buenos días, Sebastián. Naisha Pomatay, muy buenos días. Ujú. ¿Qué tal? Espero se encuentren bien. Todos, a ver, vamos a empezar. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿qué tal? Ujú. Bien, vamos a empezar. Ya. Am, mostrando el videito motivador, ¿ya? Buenos días, Chesuri. Vamos a ver. Listo. Empezamos. Motivar. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Estás cansado? ¿No has dormido bien? ¿No tienes energía? ¿No tienes tiempo? Eso es lo que te detiene. Lo que realmente te detiene. O lo que te detiene eres tú. Las excusas suenan bien, pero solo para la persona que las inventa. Así que deja de sentir lástima por ti. Deja de decir a todos lo difícil que es tu vida, tus tristes historias. Deja de hacer que la gente sienta lástima por ti. Y mejor cuéntales tus logros, las metas que tienes por delante y qué estás haciendo para lograrlo. Ey, ya es hora. Ya despierta. Despierta ese poder que tú llevas dentro. Porque aquí el juego ya comenzó. Y es hora que tomes provecho de las cosas que tienes y que consigas las que aún no tienes. ¿Tienes algún problema con tu vida? ¿Tienes algún problema con algo que te rodea? Pues entonces haz algo para cambiarlo, porque si lo quieres, ve por ello. Reconoce que tus excusas no son válidas, que no son reales, no existen y que son mentira. ¿Y cómo las paras? Pues con la verdad. Y esa verdad es que tienes tiempo, inteligencia, habilidad, conocimiento, disciplina y todo el poder para lograr lo que tú te propongas. Porque el fruto de todo lo bueno en la vida siempre comienza como un reto. Porque todo cuesta, nada te va a caer en las manos, nada se te va a regalar. Y créeme que no tienes un árbol de dinero ahí afuera. Así que aunque sea difícil, hay que intentarlo. Porque si lo quieres, irás por él. Échale ganas a la vida. La vida está hecha de retos constantes, ¿ya? Si ustedes lo buscan, lo vas a encontrar. Es importante siempre destacar eso, ¿ya? Necesitamos siempre esforzarnos al máximo, sin excusas, sin nada que te pueda generar un, un atraso, un retraso, ¿no? Tenemos que sacar todo de nosotros para que podamos alcanzar los más grandes objetivos, ¿ya? Si lo quieres, búscalo. Ahí está, ¿no? Listo. Muy bien. Y ahora vamos a hablar acerca del tema.
Hoy día, continuando con nuestras clases, ya vamos a hablar de la inflación, ¿no? La semana pasada habíamos hablado del dinero, ¿ok? Entonces, la semana pasada hemos hablado del dinero, entonces, en la continuación de esto, de esta teoría, es hablar de la inflación, ¿ya? ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de inflación. Vamos a colgar una vez la diapositiva. A ver, está por aquí. Bien. Vamos a compartir. eh, estas. Dame un minutito, por favor. Mm, ya. A ver, termino esto. Está. Está. Ahora partimos. Listo. Ahora sí. Muy bien, chicos, vamos a empezar.
Ya está. Estoy peinado. Bonito. Ya está. Listo. Como les estaba comentando, el tema de la inflación es un tema muy importante. Analizaremos el por qué, a pesar de la situación en la cual nos encontramos, bastante en la madrugada, el tema de lo que es, a pesar de la situación económica que nosotros nos encontramos, la crisis económica, ¿por qué el Perú sigue experimentando inflaciones moderadas? ¿No? Perdón. Lo que sucede es que, si bien es cierto, la economía se manifiesta en base a la cantidad de dinero que también puede existir en el país, el Banco Central de Reserva del Perú se encarga de la regulación monetaria, ¿ya? Y sobre todo ellos buscan, más que todo, controlar la tasa de inflación a través de la regulación monetaria. Entonces, ante la situación que se está viviendo de la recesión económica, bueno, hemos tenido momentos de paralización bastante fuertes. Los precios se han dedicado a subir en porcentajes, ¿no? Relativamente lentos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da tranquilidad en ese aspecto de tema inflacionario. ¿Ya? Pero, profesor, ¿qué es la inflación? ¿A qué le llamamos nosotros inflación? ¿No? Nos gustaría saber esto. Vamos a ver un videíto corto, ¿no? Que nos va a ayudar de manera ilustrativa lo que es la inflación. Es un video propuesto, pues, no por el Banco Central de Reserva del Perú. Vamos a verlo. Hoy vamos a hablar sobre la estabilidad monetaria. La estabilidad monetaria, según el Banco Central de Reserva del Perú, consiste en un incremento anual del índice de precios al consumidor alrededor del 2%, entre 1 y 3%. Por favor, ¿podría explicárnoslo con palabras más sencillas? Bien, imaginemos una canasta de compras llena de diversos productos como pan, tomates, leche o bien zapatos o computadoras. El precio de esta canasta de bienes se controla periódicamente y se calcula cuánto ha aumentado o en algunas ocasiones disminuido respecto al año pasado. Mira, si el aumento es alrededor del 2%, se considera que hay estabilidad monetaria. ¿Se entiende mejor así? Bueno, empecemos por el principio. ¿Por qué existe el dinero? Si el dinero no existiese, ¿cómo pagaría el panadero por un corte de pelo? Tendría que recurrir al trueque y ofrecerle pan. Pero ¿qué sucedería si el peluquero no quisiera pan? ¿Cómo cobraría por su trabajo? Todo sería muy complicado. Por eso se inventó el dinero, para facilitar el intercambio de bienes y servicios. Pero recordemos que el dinero no siempre ha mantenido su valor. Ha habido periodos en que los precios se disparaban. Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos? No lo sé, pero tengo mucha hambre. ¡Mira qué pasteles! Vamos a ver qué podemos comprar con 4 monedas. ¿Qué desean? 2, por favor. No tienen suficiente dinero. Ha subido el precio de los pasteles. ¿Pero por qué? Porque la gente puede comprar más cosas de las que hay para vender. Por eso la demanda de los pasteles se ha incrementado. Además, el precio de la harina ha subido y tengo que pagarle al molinero. Y la leña para el horno también cuesta más. Ahora me sale más caro hacer los pasteles. No se preocupen, solo necesitan un poquito más de dinero. ¡Estupendo! ¡Muchas gracias! Es que no lo puedo creer. No paran de subir los precios. Nunca conseguiremos comprar nada aquí.
Entonces, les convendría tener más dinero. Espera, yo te conozco. Tú eres la inflación. ¡Felicidades! Has acertado. Y por ser tan lista, le daré unas moneditas a todo el mundo. No, estate quieto. ¡Wow! ¡Esto es genial! No, pero ¿qué estás diciendo? Si hay demasiado dinero para el mismo número de productos. Los precios se disparan y el dinero pierde su valor. Miren lo que me piden por esto. Está más caro que hace un mes. Antes podía comprarlo, pero ahora no. Los precios suben sin parar, pero mi pensión no y mis ahorros valen cada día menos. Siempre son los más pobres los que sufren en tiempos como estos. Entonces, esto es lo que significa la inflación. Y una vez que empieza, no se le para así como así. ¡Mira! ¡Vuelve a la carga! ¡Vámonos de aquí! Menos mal que hemos conseguido escapar. Me pregunto quién se encarga de vigilar la inflación hoy en día. ¿No dijo la profesora algo del Banco Central de Reserva del Perú y de la estabilidad monetaria? Sí. A ver si podemos enterarnos de algo más. Mira, ¿dónde estamos? Disculpe, ¿es verdad que su trabajo es mantener la estabilidad monetaria? ¿Cómo lo hacen? ¿Puedo ayudarlos? ¿En qué puedo ayudarlos? Bueno, es que acabamos de ver al monstruo de la inflación y el daño que causa. El monstruo de la inflación. Ah, ¿te refieres a esto? ¿Ese es el monstruo de la inflación? Pero si es diminuto. Claro, porque nuestro trabajo es preservar la estabilidad monetaria. Nuestro objetivo es mantener la inflación alrededor del 2% a mediano y largo plazo. ¿Y cómo lo hacen? Vemos si existen riesgos para la estabilidad de precios. Llevamos a cabo 2 tipos de análisis. En primer lugar, observamos varios factores como el crecimiento económico y los precios de los alimentos y del petróleo que podrían causar un incremento de los precios a corto plazo. Y en segundo lugar, observamos la cantidad de dinero que circula en la economía porque si hay demasiado, los precios podrían aumentar a mediano o largo plazo. ¿Y por qué? En todos los períodos en los que la inflación ha sido elevada, ha habido un exceso de dinero en circulación. Si hay demasiado dinero para comprar unos pocos bienes, existe el riesgo que aumente la inflación. Es como si todo el mundo quisiera comprar los mismos pasteles en el mercado. Pero la inflación se produce únicamente si hay un aumento general de los precios, no solo de los pasteles, sino de todos los bienes y servicios. Pero, ¿qué pueden hacer ustedes? ¿Pueden impedir que el panadero suba los precios de sus productos? No, no podemos. Pero influimos en la tasa de interés. Se los explicaré mejor. Si les dan un préstamo para comprar, por ejemplo, un auto o una refrigeradora nueva, tendrán que pagar intereses, que se calculan a partir de la tasa de interés. Dicho de otra forma, la tasa de interés es el precio del dinero. Cuanto más alto sea el precio del dinero o la tasa de interés, más baja será la demanda de dinero. Es menos probable que la gente pida un préstamo si tiene que pagar demasiado. Exactamente. Por eso nuestro trabajo es influir en el nivel de tasas de interés. Para asegurarse de que los precios se mantengan siempre estables. Así es. Y si los precios se preservan estables, se genera confianza. Ahorrar e invertir es más fácil. Si van de compras dentro de unos meses, las cosas costarán más o menos lo mismo que ahora. Además, las empresas invertirán más, lo que contribuye al crecimiento de la economía y a la creación de puestos de trabajo. Y eso hace que un país sea más rico. El crecimiento de este monstruito puede causar grandes daños a la economía y también puede hacer que la gente pierda la confianza en su moneda. Por eso, los que trabajamos en el Banco Central de Reserva del Perú, nos tomamos tan en serio nuestra misión. Pero además, vigilamos también otras cosas. ¿De verdad? Sí. Miren, les presento a la deflación. ¿Y eso qué es? La deflación es un descenso general de los precios. Pues qué bien. En realidad no. Al igual que la inflación, puede ser perjudicial para la economía. Por ejemplo, si todos los precios bajaran continuamente, ustedes esperarían un tiempo para comprar las cosas, pensando que dentro de una semana costarían menos y que dentro de un mes estarían más baratas. Por la misma razón, las empresas podrían decidir retrasar sus inversiones y eso sería malo para la economía. Estas criaturitas son bastante dañinas. Pues sí. Entonces, ¿cuál es el objetivo del Banco Central de Reserva del Perú? Preservar la estabilidad monetaria.
y luchar contra el monstruo de la inflación. Bueno, creo que se puede definir así. ¡Bien! Ajá, ahí está. Este es un video ilustrativo, pues, ¿no? De cómo poder entender mejor a lo que es la inflación, ¿no? Un video en el cual nos muestra que la inflación se manifiesta, pues, ¿no? Como el incremento constante y sostenido del nivel general de precios en una economía, ¿ya? Este, es importante destacar que la inflación, ¿no? Puede generar, ¿no? Una crisis siempre y cuando permitimos el crecimiento de esta tasa, ¿no? ¿No? Em, Nosotros tenemos que ponernos a pensar de que la inflación por eso se tiene que manejar, pues, no de manera controlada, y el Banco Central de Reserva es quien debe controlarla, ¿no? Por eso ellos fijan la meta inflacionaria, ¿no? El Banco Central de Reserva fija la meta inflacionaria, ya entre 1 y 3% anual. Eso quiere decir de que la inflación no puede subir del 3% ni puede bajar del 1%. O sea, se tiene que mantener entre esos porcentajes. Ya, incluso el año 2020 la tasa de inflación fue de 1,97%, ¿ya? Y fue establecido o calculado, ¿no? Por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Claro, el INEI calcula la tasa de inflación, pero el Banco Central de Reserva tiene que controlarla, ¿ya? El BCR la controla y el INEI la calcula, ¿ya? Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. ¿Qué es la inflación? Es un fenómeno económico que consiste en el incremento sostenido y persistente del nivel general de precios en la economía. ¿Ya? Todos los años los precios suben, todos los años los precios suben, ¿ya? Pero en ritmos diferentes, ¿no? Ritmo diferenciado, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros debemos establecer en la inflación. En nuestro país, la tasa de inflación es calculada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, lo comentamos, ¿no? Tomando como base la canasta básica de consumo. Debemos entender que la canasta básica de consumo resulta ser la cantidad total de bienes y servicios que la familia o las personas suelen utilizar de manera de costumbre, ¿ya? Eso es lo que nosotros debemos de considerar dentro de la canasta básica, ¿ya? Y la variación del índice de precios al consumidor vendría a ser, pues, ¿no? Ese indicador que muestra el nivel de precios de los productos de la canasta básica, ¿no? El precio, ¿no? Entonces, la canasta básica de consumo nos muestra cuáles son los bienes y servicios que usualmente consume una persona, ¿ya? Y el índice de precios del consumidor nos muestra, pues, ¿no? El nivel de precios de esos productos, ¿no? De la canasta básica, ¿ya? ¿Cómo se realiza la medición de la tasa de inflación? Utilizando como base importante a estos indicadores, como te lo dije, ¿no? Anteriormente. El IPC viene a ser el indicador económico que mide la evolución de los precios de un conjunto de bienes y servicios consumidos habitualmente por los hogares, ya de los diversos estratos socioeconómicos. Pero ese conjunto de bienes y servicios consumidos habitualmente
por los hogares vendría a ser la canasta básica de consumo, ¿no? Ahí está. Es el conjunto de bienes y servicios que necesita una familia promedio y que consume, ¿no? Habitualmente durante un determinado periodo de tiempo. Por lo general, se realiza en un mes. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir identificando, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los grupos que conforman esta canasta básica? Los grupos, o sea, grupos de bienes, los separan por grupos. Ya los alimentos y bebidas, vestidos, calzados, alquiler de viviendas, combustibles y electricidad, ¿no? Tenemos también los muebles y enseres, ¿no? Cuidados y conservación de la salud, el grupo de los transportes y comunicaciones, el grupo de enseñanza y cultura, ¿ya? Y el grupo de otros bienes y servicios, ¿no? Entonces, eso vendría a ser, pues, ¿no? Los, los bienes o los grupos de los bienes que nosotros usualmente consumimos, ¿no? Ahora, el IPC se obtiene comparando a través del tiempo el costo de una canasta de bienes y servicios con una base del año 2009, ¿no? Con base 2009. ¿Ya? O sea, es un consolidado, ¿no? Ahí justo el IPC se calcula de esta manera, ¿no? El costo de la canasta básica de consumo del periodo actual, año corriente, ¿ya? Sobre el costo de la canasta básica de consumo del periodo anterior, año base, ¿ya? O sea, del año base, el año, bueno, en este caso, podríamos aquí ponerle cada año, ¿no? Si nosotros pretendemos, si nosotros queremos analizar cómo es el indicador por año, tendríamos que analizar la del año anterior, que es del año 2020, al año 2021, ¿no? Pero todavía el año 2021 no acaba, así que se va calculando del año anterior, ¿no? Se calcula el año anterior. Todo lo multiplicamos por 100 para que pueda salir, pues, ¿no? El resultado del porcentaje, ¿no? La tasa de inflación se calcula de la siguiente manera. Dice que es el cambio porcentual del nivel de los precios, ¿ya? En un periodo determinado. Generalmente se aplica en un mes. O sea, la tasa de inflación es el consolidado, mejor dicho, ¿ya? El consolidado anual, ¿ya? De nivel de precios. El nivel de precios se calcula mes a mes, ¿ya? La tasa de inflación se calcula de esta manera, ¿no? El IPC del año actual menos el IPC del año anterior, lo dividimos entre el IPC del año anterior, ¿ya? Y lo multiplicamos por 100 para poder sacar, pues, ¿no? El índice inflacionario, ¿no? ¿Ya? Así es que se calcula, pues, ¿no? Las tasas de inflación. Por ejemplo, ¿no? Si el IPC del año 2009 fue de 106.7, en el 2010 fue de 108.6, ¿ya? La tasa de inflación anual derivada del IPC sería de 1.78%, ¿no? O sea, claro, calculando, ¿no? Año anterior, 106.7, año actual, 108.6, ¿no? ¿Ya? Y ahí utilizamos con esa fórmula que estaba arribita y nos sale el porcentaje, ¿no? 1.78%. ¿Ya? Ahora, esta tasa de inflación indica que los precios aumentaron en forma general casi un 2% en un año, ¿no? ¿Ya? Ahora, profesor, yo quisiera analizar de una manera más práctica esta inflación. Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a salir de esta diapositiva y les voy a mostrar un ejemplo real, ¿no? Lo que dice el Instituto Nacional de Estadística e Informática. ¿Ya? Voy a compartirles en estos momentos la página
del Instituto Nacional de Estadística Informática. Aquí está. Esa es la página web del Instituto Nacional de Estadística Informática. Si nosotros queremos analizar indicadores, principales indicadores, nos sale aquí producción nacional. Y aquí está el índice de precios al consumidor Lima Metropolitana. Vamos. Eso es solamente en Lima. Ya estas variaciones son mensuales, si te das cuenta, ¿no? En Lima, ¿no? Ya enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿no? ¿Cómo se han manejado los precios? Profesor, menos 0,1%, menos 0,1%. ¿Eso qué quiere decir? Que los precios han bajado en el mes de abril. ¿Ya? Ya, y esto que es positivo, los precios han subido. ¿Ya? Cuando la inflación se torna negativa, eso quiere decir de que es una deflación o inflación negativa, ¿no? Por lo contrario, acuérdense, ¿no? Deflación es lo contrario de inflación, ¿no? Ahora, a nivel nacional, vamos a ver a nivel nacional. Mira el porcentaje a nivel nacional. ¿Ya? En mayo, junio del año pasado hasta diciembre del año pasado. ¿Ya? Después ya se suma todo esto consolidado, se suma, y sale el porcentaje de la inflación anualizada, ¿no? En enero llegó a 0,81%, o sea, durante ese mes los precios subieron a 0,81%. En el mes de febrero los precios bajaron. En el mes de enero subió a 0,76%. ¿No? Estos meses fueron bastante duros por el tema de la postulación de un nuevo gobierno, ¿no? Ya en abril 0,05 y en mayo 0,22%. Eso es hasta mayo, ¿no? Entonces, ahí está el índice de precios. Aquí hay un índice de precios, no por mayor, al por mayor, a nivel nacional, índice de precios de materiales de la construcción, ¿no? Podemos ubicar también el índice de precios de las maquinarias. Aquí está la tasa de desempleo, miren. La tasa de desempleo en los meses del año, en trimestrales, son trimestrales, ¿no? El año pasado habíamos llegado a un tope de 16%, ¿no? 16,5%, que a medida que fue aumentando las épocas del año, los avances de los meses del año, fue reduciendo, ¿no? Si te das cuenta, hasta diciembre, enero y febrero que volvió a subir, ¿no? En enero, febrero y marzo tuvimos otra vez un incremento porque había nuevas inestabilidades económicas, pero empezó a subir, a bajar entre marzo, abril y mayo, ¿no? Marzo, abril y mayo, ¿no? Y ya está. Entonces, entre marzo, abril y mayo, el porcentaje fue 12%, ¿no? La tasa de desempleo, ¿no? O sea, ha ido disminuyendo, está disminuyendo. Es bueno, ¿no? Eso es bueno, y hay más trabajo en la empresa. Hay más trabajo. El PBI trimestral, chicos, mira, de la caída estrepitosa en el segundo trimestre del año 2020, mira, menos 30%, estuvimos subiendo. Ahorita en el primer trimestre de la economía estamos viendo que nuestro PBI está ya positivo. Volvimos a ser positivos. Vamos a ver cómo se da en el segundo trimestre. La tasa global de fecundidad, la tasa natalidad, tasa bruta de natalidad, la mortalidad ha ido subiendo, pero bueno, está nuevamente entrando al tema de la pandemia, ¿no? Tasa de crecimiento promedio anual, la tasa de mortalidad infantil, la población total estimada, o sea, vamos a ver que estamos estimando 33 millones de habitantes, ¿ya? Eso es lo que estamos pensando hasta ahorita nuevamente. Factores de reajustes, una serie de temas.
¿no? Ahí está. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de considerar ahora. En estas estadísticas, el ABC de la estadística, la biblioteca virtual, sistemas, base de datos, todos. A ver, mira, el ABC de las estadísticas, mira cuántos peruanos son como tú, ¿no? Hay una serie de cositas que son interesantes visitar la página web del Banco Central, del Instituto Nacional de Estadística, perdón. Biblioteca virtual, ¿no? Los boletines, mira, los boletines. Y los boletines mensuales, el informe de precios, ¿ah? El índice de precios productor, ¿ah? ¿Se dan cuenta, no? Aquí están las exportaciones e importaciones, lo vamos a ver después todavía. La migración en la producción nacional, indicadores económicos. Acá te habla de la inflación también, los indicadores económicos, ¿ya? Económicos y sociales, mira, ¿no? El avance coyuntural. Vamos al informe de precios. Mira la variación de los precios en economía. Y es ahí donde nos muestra un PDF, variación de los indicadores de precios de la economía, ¿no? Mira, precios al consumidor en mayo, 0.22%, ¿ya? Entre enero y mayo va 1.83%, ¿ya? De junio del año 2020 hasta mayo del año 2021, 2.77. Estamos ahorita en peligro, porque en los últimos meses ha subido la inflación bastante fuerte, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso nos muestra, ¿no? Cómo se han ido subiendo los precios, ¿no? Todo lo podemos ir investigando, podemos ir leyendo también, mira, en el mes de mayo, la división de consumo de mayor incidencia en la variación del mes a nivel nacional fueron transportes, alimentos y bebidas, mira, ¿eh? O sea, nosotros podemos analizar nosotros la variación porcentual mensual del índice de precios al consumidor, ¿no? Cómo se han ido manejando los precios, ¿no? En dónde ha subido más y en dónde han bajado los precios, ¿no? Ujú. ¿Ven? Se dan cuenta, ¿no? Entonces, todo es una serie de informaciones que a veces nos debe interesar si en caso ustedes les agrada, pues, ¿no? El tema de la, de los informes, ¿no? Estadísticos, ya avance coyuntural y una serie de teorías más. ¿Ok? Es importante analizar toda esta página web, ¿no? Del Instituto Nacional de Estadística e Informática. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Entonces, eso es en cuanto a la tasa de inflación. A ver, clases de inflación, chicos. Cuando hablamos de las clases de inflación, tenemos que haber analizado cómo es que se manifiesta la tasa de inflación. Así. Listo. En las clases de inflación nosotros vamos a conocer de acuerdo a los porcentajes. Ya la inflación se genera de acuerdo a los porcentajes. Una inflación moderada, ¿no? Que va de 0 a 10%, o sea, los precios suben moderadamente, ¿no? En un año,
que a veces ni siquiera se siente, ¿no? O sea, imagínate que suba un 2%, ¿no? O sea, hay precios que no se sienten. Hay productos en los cuales sus precios no se sienten. Claro, hay productos en los cuales sí se siente. ¿Por qué? Porque son precios elevados. O sea, si nosotros compramos un producto de precios elevados, entonces eso sí vamos a sentir la tasa de inflación. Pero mes a mes se vuelve insensible, ¿no? ¿Ya? Entonces, la inflación moderada es una inflación en la cual los precios suben lentamente, ¿ya? A ritmos de 0 a 10% anual, ¿ya? ¿Cuándo es una inflación galopante? Una inflación galopante, los precios aquí empiezan a elevarse a un nivel bastante acelerado, ¿no? Un nivel rápido, ¿no? Al estilo de un galope, dice, ¿no? ¿No? Con porcentaje de 10 a 1000% anual. Aquí los precios suben mes a mes y rápido, ¿ya? 5 o 6% mensual, puede subir 2% mensual, inclusive, ¿no? Lo que en la moderada nosotros vemos que los precios suben anualmente, ya en la inflación galopante los precios suben mensualmente, ya, y eso afecta a la economía, ¿no? Sobre todo a la nuestra, que nuestra producción no es la ideal, ¿no? Ya la actividad productiva en nuestro país es bastante escatimada y encima que los precios son súper elevados, entonces aquí una inflación galopante nos lleva a la ruina, ¿no? En realidad, ¿ya? Una inflación galopante la tienen ahora, por ejemplo, Chile, Argentina, ¿no? Tienen inflaciones galopantes, pero ellos sí pueden sostener su economía, ¿no? Chile sobre todo, ¿no? Puede sostener su economía con inflaciones galopantes. ¿Por qué? Porque su producción también es adecuada y los precios, pues, ¿no? También son accesibles. Entonces, hay trabajo también, ¿no? Hay empleo, ¿no? Entonces, eso es lo que genera, pues, ¿no? Una inflación galopante en diferentes países, ¿no? A nosotros no nos conviene, ¿ya? Una hiperinflación. La hiperinflación en nuestro país es, es objeto de consecuencias negativas para la economía, ¿ya? Una hiperinflación, los precios suben a ritmos de más de 1000% en un año, ¿ya? En un año los precios suben más de 1000%, y eso sí genera consecuencias negativas a la economía, ¿ya? Entonces, eso es una hiperinflación. Nosotros hemos tenido una gravísima crisis en nuestro país, ¿no? Por tema de la inflación, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros nos debilita siempre, ¿no? Acá los precios suben diariamente. Ya hemos tenido esas situaciones. Ya, yo en realidad me acuerdo cuando en esa época, si bien es cierto, mi padre tenía que trabajar 2 o 3 veces al día, ¿no? Tenía que irse entre 2 a 3 lugares diferentes, a veces, ¿ah? Para poder conseguir dinero, porque en la empresa le aumentaban el sueldo cada 6 meses, pero los precios subían diariamente. Entonces, mi padre tenía que buscar, pues, no, otras alternativas, mi mamá también. Me acuerdo que estaba pequeño, ¿no? Bueno, estábamos en el colegio, en educación secundaria, y primaria y secundaria estaba, no, estaba primaria y secundaria, sí. Ujú. Entre primaria y secundaria estábamos, ¿no? En la época de los años 80. Eh, la situación fue caótica, porque me acuerdo que inclusive había mucha inestabilidad
social también, ¿no? Con el tema del terrorismo. Y la inestabilidad política era manifestada, pues, no por un gobierno nefasto como el de Alan García Pérez, ¿no? ¿Ya? Y eso, ¿qué generó, no? Lo que generó principalmente era que en esa época los precios subían, encima que subían rápidamente, había escasez de recursos, tanto así que la gente hacía cola para poder comprar productos. Yo me acuerdo cuando llegamos a esa época, nosotros teníamos que apoyar entre todos a la familia, ¿no? Entre todos nos teníamos que apoyar. Nos levantábamos muy temprano, bueno, en este caso nuestra madre nos levantaba bien temprano, eso a las 5:30, 6 de la mañana. Imagínate, ¿no? Ustedes ahora creo que se levantan a las 7, creo. Y esto es, ¿ya? Nos levantábamos a las 5:30, 6 de la mañana, a veces a las 5 de la mañana, para poder alistarnos rápido. Perdón. Ay, uy, uy, no puedo, no puedo enfermarme porque si no, imagínate, me van a decir COVID, COVID, COVID. No. Estoy entrando ya, que me duele la gargantita, el resfriadito, creo que está ahí, el frío, está haciendo un frío, pero total, de verdad. Hay que tomar ya bebiditas calientes. Imagínate que ayer, ¿no? Sí, Nice, ayer viendo el partido de Perú con un cafecito, no, o sea, normalmente yo mis partidos de Perú lo veo con mis latitas, pero no, pues estábamos con su bebida caliente, porque de verdad está haciendo frío, hay que abrigarse bastante. Yo ya tengo mi polito bien puesto, ya, y mi casaquita, esta casaca de Apu es bien abrigadora, de verdad, ¿no? Esta es la casaca de Apu que tiene ya tiempo. Lo que pasa es que no puedo subírmela bien porque ya lo tengo tanto tiempo que se me cierra la subidita. Pero por eso ya está. Entonces, como les estaba contando, esa parte de la historia de que nosotros nos levantamos muy temprano, para poder salir a acompañar a nuestra madre a hacer las compras, ¿ya? Mi familia era relativamente abundante, somos cuatro hermanos varones, yo soy el último, ¿ya? Em, yo era el más pequeño en ese entonces, bueno, el pequeño entre comillas, ¿ya? Me acuerdo que ese día mi padre también nos acompañaba antes de ir a trabajar. Íbamos muy temprano nos íbamos al mercado, a las tiendas, a la panadería, porque estaban haciendo cola, pues. Las colas empezaban a alargarse a partir de las 7 de la mañana, 7:30. A esa hora sí se alargaba más todavía las colas. Por eso nosotros teníamos que salir a las 6:30, antes de las 6:30, para poder agarrar colas no pequeñas, o porque en realidad habían personas que madrugaban en las tiendas, estaban haciendo cola de las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Y entonces nosotros llegábamos y encontramos entre 10 a 20 personas haciendo cola, ¿ya? Y ahí nos atendían, bueno, era un estilo bien interesante, bien chévere, ¿no? ¿Ya? Después ya cuando yo fui aprendiendo, ya me puse a analizar economías de otros países y empecé a comparar, ¿no? A la economía de nuestro país con la economía de Cuba, ¿no? La situación de Cuba. En Cuba, las personas iban y le entregaban una ración. O sea, yo no iba a pedir las cosas, sino apenas llegaba a la tienda, ya la tienda me daba una ración. No me podían dar más de eso, ¿ya? Porque había mucha escasez. Y aparte de la escasez, había mucha especulación, ¿ya? Y entonces los precios los subían. Las tiendas a veces solamente nos atendían en una ventanita pequeña. Ya no abrían toda la tienda, porque si abrían toda la tienda, pues había saqueo.
ya, saqueos, un montón de saqueos hubo. Entonces, nos atendían en tiendas, en las ventanitas, todo, y nos daban una ración. No, no podemos darte más, no hay, no, y agarra decía por ahí, le decía, no, si quieres un poco más, tienes que pagar un poco más, ¿no? Y te subían el precio, y ahí empezó a formarse el mercado negro, ya, se empezó a generar el mercado negro, ya, y era bastante duro, ¿no? Nos repartíamos entre todos. Algunos se iban a la panadería, a 2 panaderías teníamos que ir para poder comprar, pues, no lo suficiente cantidad de pan para todos, la familia, ¿ya? Y 2 o 3 panaderías y el resto se iba al mercado, ¿no? A hacer las compras de la casa, ¿no? Entonces, a veces mi mamá agarraba y decía, voy a comprar por 2 o por 3 días, ¿ya? ¿Y por qué? Porque mi madre decía, si ahora está así este precio, mañana de repente sube. Entonces, por eso agarraba y se ajustaban en otras cosas. Imagínate que yo me compraba ropa mes de diciembre, nada más, un mes al año. Ya una vez al año nos comprábamos ropa, pero se compraban ropa los hijos, más no los padres. Los padres se compraban ropa cada 10 años, creo, no sé. Eh, pero era una situación así, ¿no? Y es más, mi padre a veces tenía que traer plata adicional día a día. Mi madre también tenía que moverse trabajando, planchaba ropa, lavaba ropa, eh, nos compramos un carrito sanguchero, me acuerdo, y salíamos a vender, ¿no? En la esquina de la avenida, todas las noches, ¿no? Ahí acompañando a nuestra mamá, ¿no? Era una situación bastante difícil y entendible en ciertos momentos, porque podíamos estar hasta una determinada hora nada más. A las 9, 9:30, todos teníamos que estar en la casa, ¿no? Ya una de esas, me pasó algo verídico, totalmente verídico, de verdad. Esto fue verdad. Yo vivía en la zona de Zárate, ¿ya? Zárate, en las casas de Afonavi, ya Malecón Checa. No, de repente ustedes conocerán, no sé. La cosa que habían días o habían noches en las cuales salíamos a jugar con nuestros amigos. Y a veces jugábamos a las escondidas, todo eso, bien chévere era nuestro juego, bastante dinámico, ¿no? Una de esas yo te juro que me había tocado a mí contarla, y estaba contando, contamos hasta 50, ¿no? Y una de esas conté hasta 50, llegué a 50, volteo, apenas volteo a buscar a la gente y entonces a lo lejos, al frente de la avenida Malecolcheca, ahí es la ribera del río Rímac, y al frente está el Agustino, ¿ya? Y en el Agustino habían torres de alta tensión. Todavía hay, no en esa zona, ¿no? En el Agustino. Tanto así que volteo y en ese momento agarro y escucho un estruendoso, pero verdaderamente estruendoso sonido de bomba, dinamita, ¿ya? Dinamita. Esos son los, los sonidos más estruendosos que tú hayas de repente escondido, habías escuchado. Yo creo que más fuerte que la rata blanca, ¿ya? Más fuerte que la bombarda, más fuerte que la bombarda. Y entonces sonó, ya que todos salimos todos de donde estaban escondidos. Miramos hacia el frente y vimos como una torre de alta tensión empezó a caer hacia el río Rímac. Cayó el río Rímac, se empezó a iluminar el cielo. Chicos, eran las 9 de la noche y parecía las 9 de la mañana. Imagínense cómo se encendió el cielo por todo el cortocircuito. O sea que nosotros agarré y dijimos, corran, corran, corran. O sea que salimos embalados cada uno a su casa, cual hormigas, ¿no?
Yo corría y corría y corría porque tenía unas cuantas casas por ahí. De verdad, tremendo miedo. O sea, yo corría más rápido que Usain Bolt. De verdad, ese día yo creo que le gané y batí récord. O sea, con mi hermano hemos salido embalados, le gané a mi hermano, porque mi hermano estaba a 5 o 6 metros lejos de mí, y salgo embalado, hasta que me salto, hasta con metros con vallas todavía, porque había muros de jardines que me los saltaba y me los saltaba cual pastillitas eran. Volvimos, nos metimos a la casa rápido, cerramos. En esos tiempos nosotros teníamos puerta con dos trancas, así, track, cerramos todo, cerramos las ventanas, apagamos las luces y en ese momento todos en silencio. Y al rato, tra, ta, 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 pa, pum, pa. Las balas, las cantidades de balas que se generaban en ese momento. Balas y balas y balas por todos lados, se disparaban al cuerpo los terroristas contra los de la Guardia Republicana, los repuchos le llamamos. Se disparaban a matar, cual guerra. Acá no es que chapa ese delincuente, no, nada. Chapa ese delincuente y línchalo, no, nada. Agarra y dispárale al cuerpo a ese terrorista. Dispárale al cuerpo, no vale la pena. O sea, que la gente así era pues tipo ejército, una guerra total. Eso eran momentos críticos de aspecto social, el terrorismo. Pero momentos críticos de aspecto económico, la hiperinflación. Al día siguiente salíamos a las calles tranquilos, ¿no? Y porque ya habían limpiado el piso, ¿no? Inclusive hasta limpiaban el piso. La cosa que nos íbamos a las tiendas a comprar y los precios altos, más altos, no subían. Entonces mi mamá por eso decía, ¿no? Prefiero comprar cada 2 o 3 días, ¿no? Y en cantidad para poder sostenerlo, ¿no? Sostener los productos que se tenían y todo. Entonces, de verdad que eran situaciones bastante difíciles. La hiperinflación de los años 80, ¿ya? Inclusive en el año 1990 nosotros llegamos a batir récord en ese entonces batimos récord. Claro, ya después ya Argentina se encargó de pasarnos y luego Venezuela, ¿no? Se encargó de pasarnos, pero por completo Venezuela nos pasó por un tema de inflación, ¿no? ¿Cuál ha sido el país que mayor tasa de inflación ha tenido en la historia? Ahora es Venezuela, ¿no? Ahora es Venezuela. ¿No? Lamentablemente, pues no, por la situación económica que ha estado viviendo, ¿no? Entonces, esas son tasas de inflación. Nuestro récord fue de 7.600%, ¿ya? 7.600% en un año, profesor, sí. O sea que los precios subieron 7.600%. Eso quiere decir de que el 1 de enero, un producto que cueste un sol, el 31 de diciembre cueste 7.600 soles, así es. Qué locazo, ¿no? Así es. ¿Y cuáles son las causas que generan la inflación? Aquí vas a observar 4 causas, pero hoy en día ya podemos haber nombrado en estos últimos meses a una quinta causa. Ahorita la voy a nombrar. La primera es por el exceso en la masa monetaria. El exceso en la masa monetaria, ¿qué quiere decir? Que si el Banco Central de Reserva del Perú empieza a emitir de manera inorgánica el dinero, eso empieza a excederse la cantidad, ¿no? La masa monetaria es la oferta monetaria, ustedes lo saben, la semana pasada lo hemos hablado, ¿ya? La masa monetaria, la cantidad de dinero en circulación, empieza a aumentar, ya en forma de medida, ¿no? Inorgánica, ¿no? Una manera inorgánica.
Eso genera un incremento de los ingresos de las personas. Las personas, al incrementar sus ingresos, va a comprar más, ¿no es cierto? Y eso hace que los precios suban, ¿no? Los precios suben, ¿no? Por el aumento de la demanda, ¿no? Por eso le llaman inflación por demanda, ¿ya? Eso es la forma más común por la cual se genera inflación, ¿no? ¿Ya? Ahora, claro que en esta etapa, en estas épocas no podemos decir que la inflación es por demanda, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad, a pesar de que el Estado o el BCR siga emitiendo monedas, pero solamente emite monedas nada más, ¿ya? Solamente emite monedas. ¿Y eso qué quiere decir? De que las monedas no van a ser suficientes como para poder no establecer el consumo nacional, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso no genera ahí, ¿no? Y además, pues no, que los ingresos no aumentan desde hace 4 años. Desde hace 4 años el ingreso mínimo no aumenta. Por eso que no podemos decir que en estos últimos periodos la inflación es por demanda, ¿no? Inflación por costos. Ante el incremento de los costos de producción, o sea, si incrementa el precio de los insumos o incrementa el salario, ¿no? Si incrementa el salario, el precio de los insumos, podemos observar una inflación por costos de producción, ¿no? Entonces, ¿eso qué genera? Si aumenta los costos de producción, disminuye la oferta, pues. Y si disminuye la oferta, los precios suben, ¿ya? Eso tampoco se ha generado en la actualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el precio de la mano de obra no sube, los insumos tampoco suben, más bien hay escasez de recursos, ¿no? ¿Ya? Inflación importada. Si los precios de los productos internacionales empiezan a subir, eso genera inflación importada. Actualmente no tenemos una inflación importada. ¿Ya? Y por último tenemos la inflación estructural, ¿no? Debido a los problemas de desabastecimiento. O sea, hay escasez de recursos, no se abastece la economía, ¿no? ¿No? Eso puede ocurrir, pues, ¿no? También, ¿no? Imagínate también el tema empresarial, ¿no? En el tema empresarial eh, puede generarse eso, ¿no? ¿De por qué suben los precios actualmente, profesor? Por expectativas. Vamos a colocarlo acá. ¿Ya? Inflación por expectativas. ¿Ya? Inflación por expectativas. Las expectativas, ¿qué quiere decir? O sea, la situación que puede ocurrir. Una inflación es por expectativas, es una inflación psicológica, ya que se manifiesta ante las posibles situaciones económicas que se puedan dar, ¿ya? Eh, en los últimos meses estuvieron los precios subiendo, en el último mes, perdón, los precios subieron debido a la situación política que estábamos viviendo, ¿no? Eh, la posible crisis económica que puede tener, pues, ¿no? El país. Entonces, ahí habían situaciones en las cuales la población empezó a adelantarse, ¿no? Y empezó a comprar de más debido a que decían de que de repente puede haber escasez, ¿no? Por el tema político, ¿no? Entonces, ante esas expectativas, esas malas expectativas, los precios empezaron a subir, ¿no? ¿Ok? Esa es la otra causa, ¿no? La otra causa. Bien. Ahora, en la siguiente parte vamos a ver qué consecuencias genera la inflación. Pero para poder preguntarnos qué consecuencias, primero tenemos que decir cuál es la tasa de inflación que genera consecuencias negativas a la economía. La hiperinflación. ¿Ya? La hiperinflación nos genera consecuencias negativas.
¿ya? Tanto así como la caída del salario real, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? El salario real, tú sabes muy bien que es el salario que refleja la capacidad adquisitiva del trabajador, que viene a ser la cantidad de bienes y servicios que puedo yo eh, obtener con un salario nominal, ¿sí o no? Pero dice que la caída, bueno, el salario real depende del nivel de precios, ya, porque los precios al variar hacen también variar el salario real. Entonces, si hay inflación, los precios suben. Si los precios suben y el salario nominal se mantiene constante, entonces el salario real empieza a caer. ¿Ya? Es la razón, ¿no? Por ende, las empresas quiebran, ¿no? Porque no hay una producción adecuada, no hay un consumo adecuado, las empresas empiezan a quebrar, ¿no? Se van del país las empresas extranjeras, fuga de capitales. Nuestra moneda nacional pierde valor, o sea, se devalúa. Y ante la devaluación de la moneda nacional empieza a dolarizarse la economía. Recuerdo que en los años 80 el gobierno de Alan García Pérez impuso la utilización del dólar como una moneda única de cambio. Ya dispuso de esa manera, ¿no? Porque inclusive lo llamaron así, dólar MUC, ¿no? Moneda única de cambio, ¿ya? Entonces, aparte de los intis, se utilizaban dólares, ¿no? Y la gente prefería guardar en dólares que en intis, porque los intis habían perdido su valor por completo, se habían devaluado, ¿ya? Malestar económico, esto genera malestar económico, político y social, definitivamente, ¿no? Como lo hemos comentado hace un rato, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a conocer como las consecuencias de la inflación, principalmente la hiperinflación, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos solucionar este problema, profesor? Hay políticas o medidas económicas realizadas por el gobierno para poder mejorar este problema de la inflación, ¿ya? Para eso tenemos las siguientes políticas, ¿ya? La de reducir la masa monetaria. El reducir la masa monetaria nos da mayor credibilidad y confianza en la moneda, ¿ya? Se recuerda que en el año 1991 el gobierno autorizó, ¿no? Sacar al mercado la nueva moneda, ¿no? Le llamaron el nuevo sol, ¿ya? Reduciendo al máximo la masa monetaria, porque en ese entonces, en el año 90, habían intis de hasta 5 millones de intis, un billete de 5 millones de intis. Ya en ese entonces había ese tipo de dinero, ¿no? Pero después, pues no, cuando se cambió todo a los nuevos soles, el billete más alto fue solamente 200, ¿no? Por eso se redujo al máximo, ¿no? La masa monetaria, ¿no? Eliminar el déficit fiscal, o sea, buscar la manera de cómo el país pueda producir, ¿no? Vender lo producido, ya generar a otros, ¿no? El gobierno de Fujimori aplicó el famoso Fujishock, ¿ya? Que no estaba dentro de sus propuestas, ¿sabes? De gobierno, no estaba, ¿ya? Pero apenas llegó al gobierno en el año 90, ordenó el famoso Fujishock, elevar las tasas bueno, de impuestos, ¿no? Las tasas de tributos los elevó y así empezó a disparar, pues, ¿no? Los precios, ¿ya? Imagínense que Alan García Pérez terminó su gobierno en julio con una tasa de inflación de 4.500%, ¿ya? Pero ese año 1990, en tan solo seis meses, subió 3.100%, 3.000%. Imagínense, ¿no? Que en tan solo 6 meses los precios suban 3.000%, ¿no? Fue un golpe durísimo en la economía.
No, la población, los peruanos se fueron del gobierno, del país. Ya se fueron del país. Muchas personas salieron del país, ¿no? Buscando nuevos rumbos, porque no había trabajo, no había altos ingresos, y encima los precios se dispararon, pero como la espuma, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso lo que ocurrió, ¿no? En esa época, ¿ya? Pero, ¿qué hizo Fujimori? Bueno, al elevar los impuestos, ¿ya? Generó ingresos, con esos ingresos pagó la deuda, ¿no? La deuda pública en 1991, y una parte de ello realizó una reinversión, ¿no? Ya, y abrió las puertas a la economía vendiendo algunas empresas en el año 92, vendió algunas empresas, bueno, no algunas, casi todas, ¿no? Empezó a vender las empresas del Estado al sector privado, ¿no? En 1993, con la nueva constitución, se abrieron las puertas al mercado privado, ¿ya? Porque en ese entonces, antes de eso, era una economía planificada, ¿ya? Y entonces empezó a fomentar las inversiones. Fomentó las inversiones, logró incrementar la producción, pero a través de ciertos requisitos, ¿no? ¿Ya? Esas fueron las políticas antiinflacionarias, ¿no? Otras definiciones, profesor, ¿sí? Tenemos a la deflación, un fenómeno contrario, opuesto a la inflación, ¿no? Aquí consiste en el descenso del nivel general de precios, ¿no? De la economía. La estanflación es un fenómeno que se presenta cuando en una economía, además de que suben los precios, hay inflación, eh, la producción no aumenta, ¿no? No aumenta. ¿Ya? Hay recesión, ¿ya? Y por último, la reflación, que es una inflación generada por el Estado al incrementar la masa monetaria para poder generar empleo, ¿no? Eso es lo que básicamente realizó el año pasado el señor Martín Vizcarra antes de irse, ¿no? Veamos este video que nos muestra un análisis de cómo sucedió el proceso inflacionario realizado por ese señor periodista Jaime Bailey. Imagínense que el año 85, yo tenía 20 años y Alan entró como presidente del Perú. Y por supuesto me sacó de la televisión porque le había hecho una pregunta incómoda, ¿no? Sobre su crisis esquizofrénica manía con el presidente. Imagínense que yo, como me había choteado de la tele, abría una bodeguita, la bodega de Don Jaimito. Acá hemos abierto la bodega de Don Jaimito, estamos en el año 85, yo soy el caserito. Esto es una tienda de abarrotes en general, como dice Jime, ¿no? De artículos de pan llevar. Una tienda modesta. Entonces yo les voy a decir cuánto costaba un artículo comestible, ¿no? De pan llevar, el 85 cuando entró Alan, y el 90 cuando terminó, y el país era una desgracia. ¿Ah? Este pan costaba 20 centavitos cuando Alan entró de presidente. 20 centavitos la unidad. ¿Ah? 5 años después, cuando ya mi bodega estaba a punto de irse a la quiebra porque nadie podía comprar y había colas, ¿cuánto costaba el mismo pan? 1.700 intis la unidad. Se caen los precios en la bodega de Don Jaimito. Se caen los precios. De la indignación. Lo que costaba 20 céntimos terminó costando 1.700. ¿Ah? 1.700 intis un pan. Esto es uno para Jimmy Arteaga, uno para Viaña. A ver, frijoles. Bodega de Don Jaimito, año 85. ¿Cuánto costaba un kilito de frijoles? 6 intis nada más. 6 intis. Ahí entró Alan, ¿ah? Usted iba con 6 intis y compraba su kilito de frijoles. Cuando terminó el Alan el año 90, ¿cuánto costaba un kilo de frijoles? 122.300 intis. Un kilo de frijoles. Imagínense. Eso es un partidito para que lo voy a ir agarrando así. Es rápido. Nadie podía comprar, por supuesto. A ver, esto aquí se lo regalamos, Jime.
Uno a Bengolea y uno a la Chola Chabuca, que nos están maleteando. Año 85, bodega Don Jaimito, kilo de tomates, 3 intis. Está bien, un precio bajo, ¿no es cierto? Uno podía comprar sus tomates. Cuando Alan terminó, ¿cuánto costaba un kilo de tomates? 40.800 intis. Para los que no se acuerdan, eso era pues la hiperinflación. ¿Ah? Lo que costaba 3 terminaba costando 40.000. A ver, lata de leche, el comercial que hemos hecho ahora, ¿no? La lata de leche García, garantía de precios más altos día a día. Comenzó costando una latita de leche evaporada para los niños, para la casa, para el bebé, ¿no es cierto? Una latita, 3 intis con 28 céntimos. Un precio razonable. Ahí entró Alan y la bodega de Don Jaimito podía vender todavía. Termina Alan en el año 90, una desgracia, el caos, los apagones, el terrorismo, la hiperinflación. La misma latita que costaba 3.28, 49.300 intis por lata. ¿Quién podía tomar leche? Solamente Alan y sus bebones, esos, sus cachorros de Saberbeín, Vázquez Bazán, ellos nomás tomaban leche. ¿Ah? Tremendos manganzones. ¿En qué país del mundo estará tomando leche de mamadera Vázquez Bazán, el ministro de Economía, o Saberbeín? ¿Ah? 1 kilo de huevos. A ver, abrió la bodega Don Jaimito. Ya se está rompiendo uno acá. ¿Ah? Mucha emoción, Jimmy. Abrió. Se rompen los huevos en el francotirador. Tortilla en el francotirador esta noche. 9 intis por kilo. ¿Ah? Costaba el año 85 este kilo de huevos, que ya me manché las manos, Jimena. El año 90, cuando la bodega de Don Jaimito estaba quebrada, el mismo kilo de huevos, 114.200 intis. 1 kilo de huevos, miren ustedes, un escándalo. Esto es trabajar para los más pobres. ¿Dónde está la cámara? Ah, acá. Eso es trabajar para los más pobres, que los pobres no puedan comprar pan, leche, huevos. Ellos fueron los que más sufrieron, por supuesto, con el gobierno de Alan García. Porque mal que bien, pues Jimmy y yo podíamos comprar leche, podíamos comprar huevos, ¿no? Y por supuesto todos los apandillados de Alan García, todos los conjurados, todos esos gansos tristes que trabajaban en el gobierno de Alan, ellos sí comían abundantes huevos, por supuesto. Miren la panza de Alba Castro ahora cuando negocia el debate. ¿A dónde se fueron todos los omelets que comió, ah? A ver, que no se rompa más huevos, porque esto es el desayuno de Jimmy mío mañana. No paga el canal. ¿Ah? Señor Viaña, señor Arteaga, ¿dónde está mi cheque? ¿Cuánto costaba 1 kilo de azúcar? Azúcar común y corriente, esta no es azúcar refinada. El año 85, cuando abrió la bodega Don Jaimito, 2 intis por kilo. Bueno, uno podía consumir azúcar y endulzar un poco el café del desayuno. ¿Ah? Cuando terminó Alan, ¿cuánto costaba? 57.000 intis por kilo. Pues nadie, evidentemente, podía endulzarse un poco la vida. Pollo. ¿Ah? Pollito. A ver. Vamos a mover esto. 12. ¿Cuánto costaba 1 kilito de pollo el año 85 cuando entraba? 12 intis por kilo. 12. O sea, imagínense, de repente ustedes dicen intis, pero ahora son soles. Pónganlo en soles, da igual, da igual. Imagínense que esto costara 12 soles. Por decir, para que lo entiendan bien. Lo que hoy costaría 12, en 5 años, cuando termine Alan, piensen bien antes de votar por Alan. Esto que hoy cuesta 12 va a costar 169.600. Nadie va a poder comer pollo, señores. Si ustedes quieren comer pollo, no voten por Alan. ¿Ah? Si les gusta el pollito con papa, no voten por Alan. Ese es un consejo del francotirador. ¿Ah? Ahora, si quieren comer kiwicha, esas cosas que nos quería vender Alan, voten por él, pues. ¿Ah? Pero yo no. ¿Ah? Papa. Nada, esto no es nada lujoso, ¿ah? Esto no era el menú de los apristas cuando Alan era presidente. Acá no hay churrasco, no hay paté, no hay caviar, no hay prosciutto. Este es un menú, esta es una canasta familiar moscovita. ¿Ah? O sea, esto es lo que comemos acá en Frecuencia Latina, ¿no? Salvo algunos gerentes, pues, con evidentes problemas de sobrepeso, ¿no? A ver si despiden al francotirador. ¿Cuánto costaba 1 kilo de papa? Un inti fracción, pues 1 inti con 16 céntimos, ¿no es cierto? Cuando entró Alan, esto es lo que costaba 1 kilo de papa. Uno podía comer papa, todavía. Cuando terminó Alan, y por supuesto la bodega de Don Jaimito ya estaba quebrada, porque nadie podía comprar. La gente hacía colas, ¿para qué? Para comprar nada.
¿Ah? Y Alan dice ahora que la gente hacía colas porque tenía mucha plata para comprar. No te pases de caradura, pues oye, ¿no? 27.700 intis costaba un kilo de papa cuando terminó. Acuérdense de esto. Si a su hijo le gusta comer papitas fritas, ¿ah? O a su marido le gusta comer su papita de la huancaína, piensen bien antes de votar por Alan porque no va a haber papa. ¿Ah? Kilo de arroz y aquí termina la bodega de don Jaimito. ¿Cuánto costaba un kilo de arroz el año 85? Ahí entró Alan, ¿ah? Y daba estos discursos a la nación y decía, yo voy a trabajar para los pobres, seguro, seguro. Miren cómo trabajó para los pobres. Un kilo de arroz costaba 2 intis con 89, o 2 soles si quieren ponerlo en la moneda corriente de ahora, ¿ah? 2,89 céntimos. Terminó Alan, ¿cuánto costaba el kilo de arroz? 41.200 intis. Esto es, así nomás, dicho en lenguaje de la calle, con la bodega de don Jaimito, no dicho en el lenguaje complicado, retorcido de los economistas. Esto es el resumen del gobierno de Alan García. Esto es la hiperinflación. Lo que costaba el pan, lo que costaba 20 céntimos, terminó costando, hay que comprar este pega-pega, Jiménez, 1.700 intis. Eso es. La gente dice que era la hiperinflación. Esto fue la hiperinflación. Esto fue. O sea que si ustedes quieren comer bien, como comen los ejecutivos y gerentes de este canal, no voten por Alan García. La mejor manera de hacer dieta, una dieta feroz, una dieta implacable y cruel, la mejor manera de pasar hambre es votar por Alan García, que canta muy bien al lado de Sambo Cabero, porque ellos se llevan pues el pollo, la leche, el arroz y los frijoles. Ellos se llevan eso y por eso cantan tan contentos. O nos hemos olvidado, les voy a hacer acordar lo que fue la hiperinflación. El año 85, ustedes podían comprar con un determinado número, un paquetazo de billetes, una camioneta, un carro nuevo. Con esa misma plata, no exagero, con esa misma plata, 5 años después, cuando terminó Alan, en vez de comprarse un carro, ¿saben lo que se podían comprar? Con la misma plata, media cajetilla de cigarrillos. Eso fue Alan García. O sea que les he hecho pues una exposición muy académica sobre los efectos nocivos de la hiperinflación. Yo pues no he ido a la universidad como Toledo, yo no soy un cholo de Harvard, pero he querido contarles lo que fue el gobierno de Alan García con los precios de la bodega de don Jaimito. O sea que ahí termino nomás. Si ustedes quieren tomar leche, comer pan caliente, crocante, comer su pollito con papas y hacerse de vez en cuando una tortilla con salchichas, tocino, piensen bien antes de votar por Alan García, porque los que no nos hemos olvidado de lo que fue su gobierno, todavía tenemos hambre. Y yo, por supuesto, doble hambre a Alan García, que no quiere venir aquí a francotirador. Y vamos a ver un comercial que yo creo que es muy propicio para terminar este bloque. Apresúrese, haga su cola desde temprano, que la leche Mook en Hiperinflación García está a solo Alan García. Garantía de precios más altos, siempre. Siempre precios más altos, Alan García. Día a día, hora a hora, minuto a minuto, suben los precios. Alan trabajando por los pobres. Si quieres hacer dieta, vota por Alan. Ya volvemos. Una explicación algo ilustrativa de cómo fue la hiperinflación, ¿no? Claro está que te comento de que justo esa época volvió a ganar, ¿no? Alan García Pérez ganó las elecciones, su segundo gobierno. ¿Ya? Su segundo gobierno, Alan García Pérez, le ganó a Ollanta Humala, creo, si no me equivoco, después volvió a ganar, después ya ganó a Ollanta Humala, ¿no? Entonces, es la idea de cómo surgió, ¿no? Esta época, ¿no? ¿Usted cree que se puede repetir la inflación? La inflación, no lo sé, ahorita cualquier cosa puede suceder, ¿ya? Pero en cuanto a lo que es la masa monetaria, por ahora se mantiene estable, ¿ya?
¿ya? Esa idea, ¿no? Esta parte de la historia de lo que es el gobierno de Belaúnde Terry, ya, la parte histórica, ¿no? La herencia de Belaúnde, ¿no? Nos dejó una crisis económica, sí, el segundo gobierno de Belaúnde Terry, ¿no? Fue también crítica, ¿no? Tuvo una inflación galopante, ¿ya? En ese entonces era una inflación galopante, ¿ya? La moneda se había devaluado, teníamos el billete más alto era de 50.000 soles de oro, 50.000 soles de oro, ¿ya? Había déficit, sí había déficit, pero en ese tema de económico, claro, vivíamos una crisis, ¿no? Ya se vivía una crisis, pero peor fue la crisis de Alan García Pérez, ¿no? ¿Ya? Esto fue la crisis del año 83, si no me equivoco, ¿ya? El terrorismo empezaba a surgir en ese entonces, el Sendero Luminoso, el MRTA, ¿ya? Ya el narcotráfico estaba asociado con la MRTA y también había corrupción, definitivamente, ¿no? Imagínate que en ese último gobierno de Alan García Pérez, de Belaúnde Terry, perdón, de Fernando Belaúnde Terry, estaba Pedro Pablo Kuczynski. Él era ministro también, ¿no? Ministro de Hacienda de Belaúnde Terry, ¿no? Y se le había denunciado por lobista, favorecer a las empresas estadounidenses, ¿no? Hasta que llegaron las elecciones presidenciales de 1985, ya tenían como representantes a Alan García Pérez, Alfonso Barrantes Lingán, el de la Izquierda Unida, el de la verdadera izquierda, ya, Luis Bedoya Reyes, ya, que bueno, al comienzo era el partido CODE, pero lo cambiaron al PPC, ¿ya? El de Javier Alba Landini, la Acción Popular, Javier Alba Landini, Acción Popular, del partido de Belaúnde Terry, pues, ¿no? ¿Ya? Roger Cáceres, ¿no? El de Integración Nacional, si no me equivoco. El FUN de Francisco Morales Bermúdez, que después Fernando Olivera la lideró, ¿ya? ¿Qué gobierno controló la inflación? Esa inflación fue la de Fujimori. Fujimori controló la hiperinflación, ¿no? Y después ya, pero más la reafirmó el gobierno de Alejandro Toledo, ¿sabían? Alejandro Toledo ya en su gobierno pudo establecer una inflación moderada pero permanente, ¿ya? Y después ya continuaron con ese trabajo, pues no los demás gobiernos, ¿no? No, el de Alejandro Toledo fue inclusive en la etapa final de Alejandro Toledo llegó el señor Velarde, ¿no? Julio Velarde, el que actualmente es presidente del BCR, ¿no? Exacto, ¿no? Emily dice, no, aunque Fujimori dijo que no haría el choque económico, en su gobierno, en su postulación, Fujimori no estaba en su plan de gobierno el shock, pero sí estaba en el plan de gobierno de Mario Vargas Llosa. ¿Ya? Mario Vargas Llosa sí agarró y claramente dijo, no, esto se soluciona a través de un shock económico, dijo, ¿no? Y por eso que la gente no creyó en él. ¿Ya? Y como no creyó en él, creyó en el populismo de Fujimori, ganó Fujimori y aplicó inmediatamente el shock. O sea que la gente se sintió traicionada al comienzo, ¿no? Al comienzo. ¿Ya? Ujú.
Bueno, seguimos con el gobierno de Alan García Pérez primero. Dice, en este caso, la Constitución del 79 establecía una segunda vuelta electoral entre ambos candidatos. Barrante Lingán renunció a la segunda vuelta y se le otorgó el triunfo a Alan García Pérez. Claro, en este caso decía, ¿no? De que siempre en la Constitución del 79 decía, va a haber una segunda vuelta entre los dos primeros. ¿Ya? A pesar de que Alan García Pérez llegó a pasar el 50%, ¿ya? Pero, profe, ¿cómo llegó a pasar el 53%? Porque en ese entonces era un presidente joven, bueno, algunos decían que era simpático, alto, y tenía un floro, pero magistral, ya, una capacidad de convencer a la gente, pero era magistral su capacidad, ¿no? Por eso dice, ¿no? Hoy todos por el Perú, dice, este miércoles a las 7 de la noche vamos todos a escucharlo y con nuestra presencia ayudemos a poner punto final al desempleo, a la inseguridad y a la crisis. Este miércoles 7 de la noche vamos todos al gran mitin presidencial, ¿no? En el Paseo de la República con Alan García Pérez, decía, qué interesante esa promoción, ¿no? ¿Ya? Imagínense, ¿no? Imagínense. Y en ese entonces solamente votaban, ¿cuántas personas? 8 millones nada más votaban. 8 millones, ¿no? Votaban, ¿no? Y mira, hay votos válidos, votos nulos, votos en blanco, votos emitidos, ¿no? El ausentismo, también hubo ausentismo. Imagínate, o sea, ¿cuántos votos han sido malogrados? Más de 1 millón de personas, ¿no? O sea, era el 23%, 24%. El 24% de la población era, era ausente, ¿no? ¿No? 24%, qué interesante. 23%, ya 23%. Así es. Ujú. Bien. El punto de quiebre en el gobierno de Alan García Pérez fue la estatización de la banca en 1987, cuando él quiso tomar el control de la banca privada, ¿no? Y los banqueros empezaron a ir en contra de él, ¿no? Y justamente los banqueros se empezaron a asociar a Mario Vargas Llosa, ¿ya? Y es ahí donde apareció Mario Vargas Llosa con el Frente Democrático, ¿no? ¿Ya? El Fredemo, ¿ya? Alan anuncia grandes transformaciones. Habrá control de cambios, estatización, bancos y financieras, ¿no? Dicen, cierran las casas de cambio y prohíben la venta callejera de dólares, ¿ya? Todos los ahorros están garantizados, decía, ¿no? Ya levantan el toque de queda por el tema ¿cómo se llama del terrorismo, ¿no? El 28 de julio de 1987, Alan García Pérez anunció la estatización de la banca. Este anuncio generó gran controversia entre el grupo de los banqueros y ello generó la aparición del movimiento Libertad Fredemo, ¿no? ¿Ya? Causa la estatización de la banca, integrada por líderes de la derecha, Mario Vargas Llosa y Luis Bedoya Reyes, y era una propuesta económica neoliberal, ¿no? En ese entonces, Mario Vargas Llosa se había unido a Bedoya Reyes, ¿no? Hablar de la hiperinflación. En 1987, ¿no? Se estatizó la banca, en el 88 empezó ya a dispararse los precios, ¿no? Con paquetazos de hasta 1.722% al año. En el 89, la inflación llegó a subir a 2.775 y en el año 1990, bueno, en julio del año 90, ¿no? Se pidió él con 4.541%, ¿ya? Total hiperinflación, ¿no? Los precios subían día a día, mira, el pan subía 75% al día, el azúcar de un día para otro 68%,
El pollo de un día para otro, 50%, ¿no? Una serie de cositas, ¿no? Consecuencias económicas del régimen aprista, ¿no? Se devaluó la moneda, ¿no? Porque habían comprado una famosa maquinita. La maquinita había creado dinero en cantidad, ¿no? Una emisión inorgánica, el dinero, ¿no? Mira, en 1985 aparecen estos billetes de 10 intis, 50 intis y 100 intis, eran los más altos. En 1986, o sea, el año siguiente, tan solo al año siguiente, ¿no? Aparecieron los billetes de 500 intis, de 1000 intis y de 5000 intis. En el año 88, o sea, 2 años después, ¿no? Llegamos a tener billetes de hasta 100.000 intis. ¿Ya? Y en el año 89, no está la imagen ahí, disculpen, ¿no? En el año 89 aparecieron los billetes de 500.000 intis, de 1 millón de intis y de 5 millones de intis en el año 89, 90, ¿no? ¿Ya? Esas fueron las monedas en ese entonces, ¿ya? Y eso es lo que tenemos en mente, ¿sí? ¿Alguna pregunta tuvieran ustedes hasta aquí, muchachos? ¿Algo que no hayan entendido de repente? ¿Mm? Nada. Mm. A ver, ¿podría explicar de nuevo lo de la estanflación? Y el otro dijo, ya. Ok, Christopher. La palabra estanflación, ¿qué significa? Que en un sistema económico los precios suben, pero encima que los precios suben, no hay producción, hay recesión. Imagínate, ya, imagínate ese supuesto. Recesión e inflación a la vez. O sea, no hay productos y los precios se disparan. Eso es estanflación. ¿Ya? Y la otra es la reflación. Es una medida creada por el Estado porque el Estado, ¿qué es lo que hace? Empieza a emitir dinero para poder generar empleo. Ya con el dinero hacen contratación de personal nuevo para poder, pues, no darle trabajo. El gobierno durante el gobierno de Martín Vizcarra se pudo hablar de reflación. ¿Por qué? Porque ante la situación económica que se está viviendo la pandemia, ya, muchas empresas empezaron a caer. El desempleo empezó a elevarse al 16%. Y entonces, Martín Vizcarra agarró y ordenó crear nuevos puestos de trabajo, ¿no? Y para poder incentivar, ¿no?, a la población. ¿No? Pero para poder pagarles a estas personas teníamos que tener dinero, pues no, si no había dinero, entonces hay que crearlo. Entonces ellos crearon más dinero para poder generar empleo y de esa manera pues no empiezan a elevarse los precios. Eso se llama reflación. ¿Sí? ¿Me entendiste ese, Christopher? Ok, listo. Muy bien. Eso ha sido todo por hoy, chicos. ¿Ya? Cuídense bastante. ¿Sí? Entren